poner algunos de estos temas en perspectiva. Y tal vez un poco para presentarme a ustedes, porque soy ahora director regional de OIT, pero estuve desde que me uní a la OIT como director del sector empleo, todos los temas de empleo. He estado un par de veces en gobierno y una vez como ministro de Comercio Exterior, de manera que de alguna manera en estos temas son temas que he estado trabajando desde la política pública, desde el sector privado y como en organismos internacionales. Entonces, como muchos de ustedes saben, en los últimos 30 años la idea de tener una política industrial fue fuertemente rechazada por el saber económico convencional y particularmente en el mundo anglosajón. Y parte de las realidades y los problemas que se han estado conversando es de alguna manera por esta negación de políticas y que no se les diera la importancia que tienen. Aún ahora hay resistencia a usar en algunos lugares el nombre de política industrial y se habla más de políticas de desarrollo productivo. Tal vez después de todo eso es algo positivo, un mejor término, porque las fronteras entre la industria, los servicios, la agricultura se han desdibujado con las nuevas tecnologías y con la nueva organización de la producción, las cadenas globales de valor, etcétera. Pero lo cierto es que afortunadamente el debate económico ha cambiado de una discusión muy estéril sobre si tener o no política industrial a la cuestión concreta de cómo hacerla, cómo diseñar estrategias y políticas de transformación productiva y cómo ponerla en práctica de una manera efectiva en las condiciones específicas de cada país. Y hay toda una serie de contribuciones recientes sobre el tema. En la parte académica, Joseph Stiglitz recientemente editó 2 libros, Danny Roderick, Ricardo Hausmann, Justin Lin, Mario Cimoli, Robert Devlin y otros reconocidos economistas han hecho muy importantes contribuciones. El reporte anual del BID del 2014, mencionado esta mañana por su presidente, trata precisamente sobre las políticas de desarrollo productivo. Así que podemos hablar de la vida, muerte y resucitación de las políticas industriales o de desarrollo productivo. Ciertamente estamos viviendo un momento de renovadísimo interés alrededor del mundo. En la OIT, donde trabajo desde 2005, las políticas de transformación productiva son un tema que la institución impulsa como un ingrediente central de las políticas de empleo. Porque para decirlo en una frase, para ser exitosa, una política de empleo tiene que estar anclada en una política clara de desarrollo productivo. Son 2 caras de la misma moneda. El año pasado salió un libro que edité junto con 2 colegas, Ingvar Nubler y Richard Kosul-Wright, titulado Transformando Economías, cómo hacer que la política industrial funcione para el crecimiento, el empleo y el desarrollo. Este libro tiene contribuciones de 27 especialistas en políticas industriales, una de ellas, por cierto, por José Antonio Ocampo. Mucho de lo que voy a decir está basado en este libro, pero también ya un poco actualizada algunas cosas. Y quienes estén interesados pueden encontrar y bajar este libro completo de la página web de la OIT o de la UNCTAD, que lo hicimos en conjunto. Se me ha solicitado hablar sobre las tendencias mundiales en temas de políticas de desarrollo industrial y productivo y quisiera dividir mis comentarios en 5 partes, aunque tal vez en áreas del tiempo y para llegar temprano al cóctel me voy a brincar una. Primero, explicar la importancia, de las políticas de desarrollo productivo para un crecimiento inclusivo, repasar los principales abordajes teóricos, comentar lecciones de las experiencias de 4 países, voy a recortar uno, extraer algunas lecciones y principios para el diseño y puesta en práctica de estas políticas y voy a terminar vinculando todo esto en particular con los retos de la transformación del campo en Colombia. El concepto de crecimiento inclusivo se ha convertido en los últimos años en un eje central de los esfuerzos en pro del desarrollo. Nada menos que la Cumbre de Naciones Unidas, que va a tomar lugar en Nueva York como todos los años del próximo mes, adoptará un marco para el desarrollo mundial post-2015 y se adoptará un documento allí que se titula Agenda 2030 para el Desarrollo, que contiene un objetivo 8 que dice promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el pleno empleo productivo y el trabajo decente para todos. Sin embargo, no siempre se tiene claridad sobre el concepto de crecimiento o desarrollo inclusivo, ni sobre el tipo de políticas necesarias para promoverlo. Y por lo tanto, quisiera comenzar ofreciendo una definición. Podemos definir crecimiento inclusivo como un crecimiento que tiene una serie de características. Estas 7. Es sostenido a lo largo de varias décadas,
tiene una amplia y diversificada base de sectores económicos, crea empleo productivo que respeta los derechos de los trabajadores, reduce pobreza, reduce la desigualdad, mejora acceso a educación y salud, ofrece protección social básica para todos los ciudadanos. Estas son las características que se relacionan directamente con la inclusión y, por supuesto, también quisiéramos que el crecimiento sea sostenible, es decir, respetuoso con el medio ambiente. Esta es una lista relativamente larga y ambiciosa. Como visión del progreso económico, social y ambiental, esta definición es inspiradora y es una que puede ser compartida fácilmente una vez que se comprende debidamente. Pero quisiera hacer una precisión más. La idea misma del crecimiento con el tipo de cualidades y características que se ven en esa lista lleva implícita la suposición de que existe algún tipo de mano visible que pueda acelerar el aprendizaje y el crecimiento y hacerlo más inclusivo y beneficioso social y económicamente, de manera que los resultados sean superiores a los que se obtendrían si se dejase al mercado actuar por su cuenta. La gran diferencia hoy día es que esta mano visible no se concibe simplemente como en décadas o en épocas pasadas, como un Estado o un gobierno ilustrado que lidera el camino. Es importante estar claros en que la nueva mano visible debe concebirse hoy como un proceso de aprendizaje colectivo basado en la cooperación público-privada, que es el resultado de un amplio diálogo social en el que participan múltiples actores y que da lugar a una visión nacional sólida y ampliamente compartida. En otras palabras, se trata de un proceso que trabaja mediante acuerdos institucionales para llevar la acción colectiva en la dirección deseada. Bueno, eso es una manera muy larga de decir pactos, lo que se estaba hablando antes, o ese propósito nacional que escuchábamos a Brook McMaster mencionar. Eso es precisamente, es ese propósito colectivo, pero hay que elaborarlo, hay que construirlo y lo más difícil, hay que ponerlo en práctica. Si relacionamos por un momento este concepto de crecimiento inclusivo con América Latina, podemos ver de inmediato lo lejos que la región está de este tipo de crecimiento con las 7 características de antes. La región en general no pasa la primera prueba de la definición, un crecimiento sostenido a lo largo de décadas. El crecimiento sigue siendo volátil e irregular. La región también tiene dificultades para pasar la segunda y tercera pruebas, un crecimiento con amplia y diversificada base de sectores que crea empleo productivo. El bajo crecimiento de la productividad es hoy más que nunca el talón de Aquiles del proceso de crecimiento en América Latina y una de las principales razones por las que muchos temen que la región esté atrapada en la llamada trampa de la renta media. En cuanto al quinto criterio, un crecimiento que reduce la desigualdad de ingresos, lamentablemente sabemos que nuestra región es conocida por ser una de las más desiguales del mundo. Además, es muy importante comprender que los retos de la productividad y la desigualdad no están separados, sino que por el contrario están muy estrechamente relacionados. Porque en América Latina, como en otras partes del mundo, las desigualdades se basan en ese patrón muy heterogéneo de crecimiento y productividad que combina unos cuantos sectores de alta productividad y de salarios altos con una gran mayoría de sectores y empresas y actividades de baja productividad y salarios bajos. ¿Pero qué significa esto? Esto significa que no es posible hacer frente a las grandes desigualdades únicamente con las palancas de las políticas sociales. Es preciso que algo más fundamental cambie. Además de políticas innovadoras para inclusión social, los países de la región deben redoblar esfuerzos para promover la inclusión económica y productiva mediante el desarrollo empresarial y la aceleración de la transición de sectores y actividades de baja productividad y bajos salarios a sectores y actividades de alta productividad y altos salarios. Y por todas estas razones es que las políticas de desarrollo productivo son un ingrediente central para un crecimiento y desarrollo inclusivos. Por las razones que dije antes, muy buenas, como el cóctel, no voy a hablar de estos abordajes teóricos, porque eso sería elevarse, me parece tal vez demasiado, y lo invito al libro para ver un poco los diferentes enfoques, economía neoclásica, estructuralismo, muy interesante la economía de la evolución, tecnología, aprendizaje, innovación, ahí hay contribuciones recientes, hay un capítulo interesante de mi colega Inger Nubler sobre capabilities o capacidades que sí voy a mencionar, y hay también, bueno, toda una referencia al trabajo del grupo de Harvard, de Ricardo Hausmann, de César Hidalgo, con este concepto del índice de complejidad económica,
y el mapeo, digamos, de productos y cómo, bueno, ahí hay toda una visión muy nueva, muy interesante, cuantificada por el grupo de Harvard, de cómo realmente los países pueden ir expandiendo sus capacidades productivas, que da una gran racionalidad y se entiende muy bien por qué es que es importante tener políticas de desarrollo productivo y da mucha luz sobre el tipo de políticas. Tal vez una palabra muy rápida sobre la economía institucional, porque, y creo que uno de los panelistas dijo precisamente que el tema institucional es uno de los retos más grandes en Colombia y lo es en muchos países. No es tanto el qué hacer, porque la lista de qué hacer se conoce, sino cómo se le entra, cómo se hace que las instituciones hagan, deliver las cosas que tienen que hacer. Entonces, un comentario breve es esa cuarta perspectiva de economía institucional. Esta hace hincapié en las capacidades técnicas, operativas y políticas. Algunos lo llaman las capacidades top, técnicas, operativas y políticas, de las distintas instituciones y agentes que participan en las PDPs, en las políticas de desarrollo productivo, el funcionamiento de los mecanismos de coordinación entre esos agentes y en la aplicación eficiente de las políticas, incluyendo las capacidades para imponer disciplina en captura de rentas, abusos, así como evaluar los impactos y hacer las rectificaciones de rumbo. Yo diría que estos temas institucionales realmente son ahora la nueva frontera en los retos prácticos y también mucho del trabajo, y esto es buena noticia, que están haciendo economistas en varias instituciones. Son la nueva frontera del conocimiento académico y práctico sobre el tema que nos ocupa hoy. Y preguntas básicas en ese sentido incluyen qué papel cumple la experimentación en las políticas de desarrollo productivo, cuál es la mejor manera de organizar la cooperación público-privada para descubrir los temas, para plantear soluciones, cómo acumulan los países capacidades para el desarrollo productivo, cómo acumulan capacidades técnicas, operativas y políticas, las capacidades top, a fin de aplicar con éxito estas políticas, cómo pueden organizarse el sector público para romper la compartimentalización y lograr la necesaria cooperación entre los organismos clave que deben coordinar, cómo se pueden identificar sectores que vale la pena apoyar y decidir sobre aquellas apuestas competitivas con máxima probabilidad de éxito. Y vean que hablamos de probabilidad de éxito porque el éxito no está asegurado y de ahí la importancia de la experimentación, un poco el punto que se hacía sobre el empresario, o sea, que se permita fallar y volver a comenzar. ¿Qué mecanismo se puede utilizar para fomentar mayor colaboración y protegerse del riesgo de capturas por diferentes sectores y beneficiarios? Bueno, me gustaría examinar rápidamente dos cuestiones clave. Este concepto de capacidades o capabilities, la traducción en inglés no es perfecta, y los retos de las políticas industriales en la era de las cadenas mundiales de valor. Un denominador común en gran parte de la discusión sobre estos temas es el papel de las capacidades. Cómo influyen en el aprendizaje, en la productividad y el crecimiento, cómo influyen en la flexibilidad de una economía para la diversificación productiva y la competitividad. Pero el concepto de capacidades no siempre se define con claridad. Preguntas como ¿dónde radican esas capacidades? ¿Cómo evolucionan? ¿Cómo pueden apoyarlas las políticas públicas? Realmente no han recibido una respuesta totalmente satisfactoria. Como dije, uno de mis colegas de OIT, Imgar Nubler, y coeditor del libro que mencioné, ha abordado estas cuestiones en un capítulo. Imgar hace una distinción entre las capacidades productivas, que en inglés sería productive capacities, que radican en los factores de producción, como tradicionalmente las ha definido la economía, tierra, mano de obra, capital, y lo que podríamos traducir como potencialidades productivas, que en inglés es productive capabilities, en vez de capacities, potencialidades productivas que existen más bien en la esfera del conocimiento inmaterial de la sociedad, en el conocimiento que radica en los individuos, claro, pero también en el nivel colectivo, en las empresas, en las organizaciones, en las cadenas de valor. En este sentido, el conocimiento técnico productivo está relacionado con la educación formal, pero aún más importante que la educación formal, y sin restarle importancia, es el aprendizaje que tiene lugar en las mismas empresas, en las cadenas de valor, en las organizaciones públicas y privadas, y en su manera de interactuar. Y cuando hablamos de su manera de interactuar, estamos hablando de todos los temas que se hablaron en el panel anterior, de educación, de alianzas público-privadas, de la interacción entre el sector privado y las universidades, centros de formación profesional, el papel del SENA, está haciendo el SENA el servicio que ustedes requieren como empresarios, cubriendo los desajustes entre habilidades, etc. Esto es lo que define las potencialidades productivas colectivas de una sociedad. Bueno,
muy rápido, ese es un tema, pero creo que es una manera nueva un poco de ver estos temas. En tiempos recientes, las cadenas de valor mundiales han atraído enorme atención a causa en gran parte, de que el comercio y la inversión mundiales se organizan alrededor de una alta proporción del comercio ocurre en cadenas de valor, y se ha escrito mucho sobre cómo entonces hacer política industrial en esta era, en la nueva estructura, las nuevas características del sistema mundial de comercio. Me gustaría llamar la atención a 3 conclusiones de esta, digamos, conversación. Primero, si se desea facilitar la integración exitosa de las empresas locales como proveedoras de cadenas de valor mundiales, o sea, promover la inserción internacional, las intervenciones de política deben ser bastante detalladas y específicas de la cadena. En otras palabras, se requiere de alguna manera mayor selectividad y focalización. Segundo, las cadenas de valor mundiales por lo general tienen unas cuantas empresas importantes en la punta de la pirámide y muchos proveedores reales o potenciales en su base, es decir, tienen estructuras de mercado y gobernanza muy asimétricas. Esto significa que los gobiernos y los proveedores locales deben comprender muy bien las estrategias empresariales de las principales compañías multinacionales, incluyendo si son multilatinas, que el país procura atraer para que inviertan en el país o para hacer negocios con ellas. Eso no era tan así tal vez en el pasado. Y por último, no basta con concentrarse en la dimensión de la mejora económica, las políticas también tienen que integrar la mejora de la dimensión social y la ambiental. La dimensión social incluye el empleo, los salarios, las condiciones de trabajo, el cumplimiento de las normas internacionales del trabajo. La responsabilidad social de las empresas es un movimiento importantísimo, pero no es suficiente. El punto aquí es que una parte esencial de la política industrial moderna son las instituciones y las medidas para garantizar el cumplimiento con normas, y esto incluye las relativas a productos, a procesos, normas laborales y medioambientales. Y sabemos que en un mundo donde se han bajado aranceles, muchas de las barreras no arancelarias están en estos temas normativos. Bueno, paso ahora a las narrativas de las políticas de desarrollo productivo en 4 países. Ya nos vamos acercando al vino, pero un poquito de paciencia, por favor. La República de Corea, China, Costa Rica y Estados Unidos. Me voy a ubicar un poco el tema de Brasil. Corea, desde principios de los 60 hasta la crisis del 97, es decir, por 37 años, Corea sostuvo tasas de crecimiento de más de 7%, imagínense, casi 40 años. Como resultado, el ingreso per cápita pasó en solo 40 años del 17% del promedio del ingreso per cápita de la OCDE en el 70 al 90% en el 2010. El motor de esto fue el crecimiento de la productividad, que fue el doble del crecimiento de la OCDE. Los gastos en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB pasaron de 1.8 en el 90 a 2.9, casi 3% del PIB en el 2005, una proporción mayor que los de los países de la OCDE. Hasta el año 97, la apertura de la economía fue controlada con mucho cuidado. Después de la crisis del 97, las políticas cambiaron con una apertura más profunda, pero cuando ya el país estaba en niveles de país desarrollado y de potencia industrial. Uno de los aspectos de mayor interés en el caso de la República de Corea es la estrecha coordinación de las políticas de educación y entrenamiento con la política industrial. Muchos dicen que el milagro económico coreano ha sido acompañado por un milagro educativo. Como sabemos, no existen milagros. Esto fue diseñado, planeado y logrado. El país construyó un aparato de escuelas, politécnicos, universidades y una red de centros de formación vocacional públicos y privados. La educación formal fue fortalecida con alta inversión, incluyendo secundaria, y todo el sistema educativo fue organizado bajo una fuerte orientación de satisfacer la demanda de los sectores productivos. Alrededor del año 2000, Corea producía una proporción de graduados en ingeniería y en ciencias más alta que la de cualquier otro país del mundo. A partir de 2001, una estrategia clave fue la del desarrollo de los recursos humanos, cuando se fusionaron el Ministerio de Educación y el de Recursos Humanos. El ministro fue promovido a su primer ministro, se estableció la Comisión Ministerial de Desarrollo de Recursos Humanos con 14 ministerios y se desarrollaron toda una serie de planes para activar la cooperación academia-empresas, para mejorar recursos humanos en sectores estratégicos y se fortaleció el sistema de predicción o anticipación de las demandas para la formación vocacional. En el 2003 también se instituyó un programa llamado Industrias Motor del Crecimiento de Próxima Generación y uno de los aspectos básicos fueron las inversiones en recursos humanos en esos sectores. Paso ahora al caso de China brevemente. China es muy único, las políticas industriales y de desarrollo ahí han sido claves
pero como sabemos bien, con características chinas que son únicas y muy difíciles y no imposibles de reproducir. Sin embargo, hay algunas lecciones. Un aspecto interesante es cómo China vinculó sus políticas fiscales y sociales con los objetivos de transformación productiva. Durante el primer periodo de reforma en los 90, el énfasis del gasto estuvo en infraestructura y el crecimiento industrial muy intensivo en capital. Pero a fines de los 90, la política cambia para construir lo que los chinos llaman una sociedad armoniosa. Sabemos que en China culturalmente hay una predilección por metáforas floridas, pero realmente esta expresión de sociedad armoniosa es mucho más que un eslogan. Refleja una nueva línea de política que da mayor atención a las políticas sociales, a contrarrestar la creciente desigualdad que el modelo chino estaba generando y la creciente polarización social. De hecho, en estos años, toda esta década pasada, China se ha acercado muchísimo a la OIT y ha ratificado toda una serie de convenciones e instrumentos de la OIT. Esta nueva línea de política incluyó alinear mejor los salarios con el crecimiento de la productividad, adoptar políticas de salarios mínimos, medidas para promover mayor respeto a derechos de los trabajadores y mayor prioridad a los gastos e inversiones sociales. Todo esto, además, es parte del vuelco en el modelo chino hacia ponerle mayor atención al mercado interno después de la crisis como motor del crecimiento y no solo a las exportaciones. El 12º Plan Quinquenal de Desarrollo también pone un fuerte énfasis para la siguiente etapa en las políticas de innovación. La lección que quisiera destacar entonces es la estrecha conexión entre políticas y objetivos macroeconómicos de transformación productiva y de empleo y mercados laborales. Ahora un breve comentario sobre Costa Rica. Como se imaginarán, mi país conozco mejor que cualquier otro. Costa Rica es frecuentemente citada como una historia de éxito en términos de crecimiento de la exportación y diversificación, y el país ha sido sin duda sumamente exitosa en este ámbito. Pero también ha habido importantes oportunidades perdidas y actualmente, y desde hace unos años, el modelo enfrenta varios retos. Primero, algunas capacidades, como las instituciones de educación y educación vocacional y las inversiones en infraestructura, no se han mantenido al día con las necesidades del sector privado. Yo quisiera escuchar un programa como el que escuchamos hoy acá para Costa Rica. No lo hay. O digamos que hay mucho margen de mejoramiento. Segundo, Costa Rica ha desarrollado competencias colectivas e instituciones para atraer inversión extranjera directa en productos y servicios de tecnología media y alta, y lo ha hecho proactivamente y con continuidad entre gobiernos. Tenemos aquí en el público sentado a Enrique Egloff, que fue durante los años 90 el presidente y director ejecutivo de CINDE, una de las principales instituciones que estuvo en la tarea de atraer inversiones allá. Pero las instituciones en Costa Rica son menos, digamos que inteligentes, y ha habido menos continuidad en la creación y apoyo a las empresas locales, en comparación con el énfasis en la atracción de inversión extranjera directa. Como resultado, la acumulación de capacidades en empresas locales y las PYME ha sido limitada, y se puede hablar, de hecho se habla, hay mucho diálogo nacional en este sentido, de una estructura productiva dual, con un segmento moderno y altamente productivo de empresas extranjeras y nacionales, algunas grandes, y un vasto segmento de empresas pequeñas de baja productividad y que enfrenta muchos obstáculos para crecer. Además, el ecosistema de apoyo al emprendedurismo es débil, servicios como incubadoras, el papel de las universidades como semillero de empresas, fondos de capital de riesgo o inversionistas ángel, acceso al crédito y otros servicios empresariales están todavía relativamente subdesarrollados. Tercero, los esfuerzos para promover encadenamientos entre empresas locales y multinacionales son pasos en la dirección correcta, se ha hecho bastante en esto, pero relativamente débiles y con pocos recursos humanos y financieros. Esto para conectar la gran cantidad de empresas en zonas francas, muy exitosas, con proveedores locales. Y cuarto, aunque el país ha tenido un diálogo importante en materia de ciencia y tecnología, y por muchos años ha tenido un Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y un ministerio en este ámbito, la promoción de estos procesos acelerados de aprendizaje y de innovación todavía deja mucho que desear. La inversión y las capacidades en investigación y desarrollo son bajas. La adquisición de tecnología ocurre sobre todo vía importación de bienes de capital. Hay muy pocos proyectos de cooperación sector productivo-academia. El Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología han tenido algunos logros positivos, pero la mayoría de acciones tienen financiación insuficiente, no se les ha permitido la escala y el impacto que podrían tener, y hay problemas de descoordinación. O sea, hay problemas detrás del éxito exportador
y de atracción de inversiones. Finalmente, ¿qué podemos decir de la política de desarrollo productivo y competitividad en los Estados Unidos? Es cierto que en Estados Unidos no hay una política industrial ni una agencia coordinadora única en el gobierno, a nivel del gobierno federal. Pero Estados Unidos sí ha tenido políticas industriales proactivas en varios ámbitos, el de los gobiernos estatales, en ciudades y regiones y alrededor de varias agencias muy importantes del gobierno federal. Las principales agencias federales que tienen fuertes redes bien financiadas y coordinadas para investigación, desarrollo y apoyo al lanzamiento comercial de innovaciones, vinculando laboratorios públicos y privados, empresas, universidades, fondos de capital de riesgo y agencias gubernamentales, son el Departamento de Defensa, muy bien conocido, pero no tal vez tan conocido es el Departamento de Energía, los Institutos de la Salud, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, el NIST, la Administración para las Pequeñas Empresas y la Fundación Nacional para las Ciencias. Todas estas agencias tienen fondos de innovación, organizan competencias, asignan recursos, promueven alianzas en sectores y hacen apuestas a ciertas tecnologías. Muchas tecnologías básicas han sido desarrolladas por iniciativas y fondos públicos. Ejemplos viejos son computadoras, energía nuclear, el transistor, tecnología láser, satélites. Ejemplos mucho más recientes incluyen las tecnologías básicas detrás de los iPhones, el Internet, el GPS, las pantallas táctiles, el sistema Siri, también muchos avances en semiconductores y biotecnologías. Actualmente el programa DARPA, la Agencia para Proyectos Avanzados de Investigación del Departamento de Defensa, está promoviendo innovaciones en robótica y autos eléctricos, con unas competencias donde los mejores en las universidades y en el sector privado compiten y reciben importantes fondos para esto. Plataformas similares son financiadas y promovidas a nivel de ciudades, regiones o a nivel estatal. Hay un capítulo en el libro que edité, en el cual estoy basando estos comentarios, de Robert Wade, y allí él argumenta que Estados Unidos ha tenido lo que él llama un Estado desarrollista disfrazado, y que la idea de que los Estados Unidos no tiene políticas industriales es un mito. Entonces, en conclusión, ¿qué lecciones podemos sacar de estos casos de relevancia para la formulación de políticas de desarrollo productivo y empleo en América Latina? Hay varias, pero hay muchísimas de hecho. Pero en breve, de Corea, que no es posible una revolución, o si se quiere, un milagro económico sin una revolución educativa y en la formación vocacional. En China, que las políticas macro, fiscales, industriales y de inclusión social no deben mantenerse en compartimentos estancos. De Costa Rica, que tener instituciones de alta calidad y continuidad de política entre gobiernos, como ha sido el caso, en el caso de la atracción de inversión extranjera, puede tener, de hecho ha tenido un alto retorno, pero que no hacer lo mismo hacia adentro con las pymes y en materia del ecosistema emprendedor puede llevar a estructuras productivas duales. Y de los Estados Unidos, para ponerlo en inglés, do as they do, not as they say. Es decir, aprendamos de los esquemas que tiene Estados Unidos para promover la innovación, las redes de colaboración, el papel líder de instituciones públicas y privadas en esto, pero el punto es que habría que ser escéptico de historias o narrativas que nos dicen que no hay política industrial en ese país y que su éxito en tecnologías e innovación es todo gracias a las startups, sin un papel muy importante y complementario de las políticas públicas. Bueno, quisiera pasar ahora a la cuestión del diseño y puesta en práctica de la política industrial y me voy a referir a tres aspectos. Estos tres, selectividad y tipos de intervención, algunos vínculos con áreas de política y el tema institucional. La selectividad ha sido una de las cuestiones más controvertidas en estas discusiones. La crítica convencional es que no es papel del Estado escoger ganadores o picking winners, como se dice, porque los ganadores los define el sector privado y el gobierno para lo único que sirve es para, como decimos fácilmente, es en meter la pata, hacer errores. Y que por lo tanto las políticas deben limitarse a medidas horizontales que benefician a todos los sectores, como simplificar trámites, construir carreteras, infraestructura, proveer educación y formación vocacional, y no a medidas verticales o sectoriales. Por lo menos entre economistas esto es una enorme discusión. Pero cuando se piensa bien esto, es claro que esta es una distinción limitada y hasta cierto punto falsa. Muchas de las medidas supuestamente neutrales o horizontales en realidad no son, sino que benefician a cierto sector o producto. Por ejemplo, carreteras a las montañas favorecen el ecoturismo
pero no ayudan a llevar productos a los puertos. Un laboratorio para certificar que la carne no tenga aftosa no es útil para verificar que las frutas y vegetales estén libres de enfermedades. Y hay muy poco de neutral en la educación y el entrenamiento. Los programas de formación vocacional están enfocados, o deberían estar enfocados, a resolver algún faltante de habilidades que demanda el sector privado. Incluso la escogencia de reglas para los tipos de cambio favorece a algunos sectores y penaliza a otros. Entonces, cuando un gobierno o una institución pública decide entrenar a un tipo particular de ingenieros, construir un laboratorio o incluso un camino o un puente, o escoge una serie de reglas para definir el tipo de cambio, está favoreciendo a un cierto sector y región sobre otros y está de facto, digamos, seleccionando ganadores y también perdedores. Esto es ahora ampliamente aceptado. Ricardo Hausmann y Dani Rodri tienen un artículo excelente donde dicen que los gobiernos están condenados a elegir. Pero entonces, ¿cuál es la conclusión? Que no hagamos nada. No, la conclusión es que es mejor hacer esto conscientemente, transparentemente, y diseñar las instituciones y los procesos con la transparencia, los chequeos, los balances adecuados, en vez de pretender una neutralidad que no existe. En otras palabras, la pregunta no es si seleccionar sectores o no, o si hacer apuestas estratégicas competitivas o apuestas a ciertas tecnologías o no, sino cómo hacerlo de una manera efectiva, consistente con las reglas internacionales del comercio y con mecanismos para hacer las rectificaciones con base en la evaluación del éxito o no de la política. Por ejemplo, Costa Rica, mi país, ha sido muy selectivo en la escogencia de sectores y empresas meta en la política de atraer inversiones. Se hicieron apuestas muy claras a sectores de alta tecnología electrónica, productos médicos y otras. Esta política no ha sido neutra y ha sido muy exitosa. En cuanto a los tipos de intervención, un punto importante es que las políticas de desarrollo productivo no deben concentrarse solo en intervenciones para remover obstáculos en el crecimiento o la competitividad de sectores. Tampoco deben ponerse todos los huevos en esa canasta de atraer inversión extranjera directa, muy importante. Ambos tipos de intervenciones son importantes pero insuficientes. Igualmente importantes son las políticas para incentivar los procesos de descubrimiento e innovación, como ya mencioné, incubadoras, buenos ecosistemas para nuevos emprendimientos, los fondos de apoyo a la innovación, inversiones en investigación y desarrollo, alianzas entre empresas y universidades y muchas otras. Un comentario sobre políticas para pymes, que fueron mencionadas también en el panel. Es claro que estas son un elemento importante de las políticas industriales, pero dos puntos para considerar. La creación de nuevos empleos está no en las pymes per se, ahí es donde está la mayor parte del empleo, pero ¿a dónde es que se crea el empleo? En los nuevos emprendimientos, en los startups. Y eso está muy bien documentado. Por lo tanto, es clave desarrollar un buen ecosistema de apoyo a estos emprendimientos, incluyendo capital de riesgo, incubadoras, sistemas de mentoría y otros. Aquí hay un gráfico que presenta los elementos para un vigoroso sistema o ecosistema de emprendedurismo, según el Centro de Emprendedurismo de Babson College. Segunda observación sobre apoyo a pymes. Sabemos que América Latina tiene un muy mal desempeño en materia de productividad. En promedio, la productividad es 55% de la de Estados Unidos, en términos de nivel, y lo peor es que la brecha no se está reduciendo, sino que se está ensanchando. El BID llama a esto la tragedia de América Latina. Un factor que explica esto es el alto predominio y peso de las micro y pequeñas empresas en el tejido industrial de la región. Estamos llenos y nos faltan, se mencionó también en el panel, hay un missing middle, nos faltan empresas de tamaño mediano. Las políticas industriales deben tratar de engrosar ese medio perdido en términos de tamaño y de remover las barreras que lo perpetúan. En la OIT vamos a tratar este tema en nuestro próximo número del panorama laboral temático, titulado Pequeñas empresas, grandes brechas. Otro tema importante en materia de diseño institucional es que la transformación productiva exitosa solo resulta de vínculos y sinergias con otras áreas de política. Quiero referirme a dos ejemplos, el de las políticas macro y las de educación y formación vocacional, muy breve. Tal vez el mecanismo a través del cual las políticas macroeconómicas influyen más directamente en la transformación productiva es el tipo de cambio. Está muy claro con la discusión en el panel anterior. Y lo que quiero decir aquí es simplemente que la experiencia y la investigación académica son claras en demostrar que el mantenimiento de tipos de cambio competitivos son un ingrediente esencial
para una estrategia de desarrollo productivo exitosa. Elementos de la llamada enfermedad holandesa o resfrío holandés, que pueden tener varias causas, son dañinos para un desarrollo productivo dinámico y diversificado. Eso está claramente establecido. No voy a comentar mucho el tema de las políticas monetarias y fiscales. Obviamente las inversiones en los presupuestos públicos para las inversiones requeridas, no solo en infraestructura, pero en formación vocacional, fondos para investigación, innovación, investigación y desarrollo y demás. Hay que crear el espacio fiscal para estas inversiones. Y en materia a políticas de educación y entrenamiento, el vínculo, esto es parte de las políticas de desarrollo productivo, sin duda, como vimos en el caso de Corea. Normalmente, desgraciadamente, y en América Latina, estas políticas, y casi que no es exagerado decirlo, viven en universos paralelos. El acercamiento entre actores privados e instituciones educativas es esencial y da un altísimo retorno en términos de productividad y empleo. El problema crónico y frecuente del desencuentro entre las habilidades que buscan las empresas y las de los graduados está en gran parte asociado a la lentitud de las instituciones de educación y entrenamiento en adaptarse a las nuevas realidades y asegurarse que los graduados tienen las habilidades que algunos han llamado de siglo XXI, que demanda el mundo del trabajo de hoy, que incluyen no solo las habilidades técnicas, sino las llamadas habilidades blandas de actitud y de carácter. Aquí hay toda una agenda de modernización de sistemas educativos, de formación vocacional, para las políticas de empleo, sobre todo para los jóvenes y para la cooperación público-privada. Bueno, había unos comentarios sobre alianzas público-privadas, pero creo que el punto ha estado muy bien hecho, de manera que paso a concluir con un comentario que quisiera hacer sobre los retos del desarrollo productivo en el campo en Colombia. Todas las ideas expuestas hasta aquí no se aplican solo a la industria o a los servicios, también son aplicables a la transformación del campo. En muchos países de América Latina, y Colombia no es la excepción, la población ocupada en las zonas rurales, tanto en actividades agropecuarias como no agropecuarias, es muy alta. La pobreza y la exclusión se concentran más allí que en las zonas urbanas. Las estructuras productivas están dominadas en muchas zonas por fincas o predios de tamaños muy pequeños que no permiten un nivel de vida digno, y hay grandes retos de respeto a los derechos laborales, cuando no a los derechos humanos mismos. Si lo rural es estratégico para muchos países, lo es aún más en un país como Colombia, donde el campo ha sido el escenario principal del largo conflicto armado y donde el desarrollo inclusivo del campo, mediante su transformación productiva, se convierte en un elemento fundamental para construir la paz, como vimos en la importancia que se le dio al tema en la discusión anterior. Como lo ha dicho José Antonio Campo, en el marco conceptual de la misión rural, superar las hondas heridas y la complejidad de situaciones que ha creado el conflicto en el campo no será posible sin una política de desarrollo rural extremadamente ambiciosa. El campo colombiano se caracteriza por gran heterogeneidad y una situación de atraso relativo, especialmente en materia de pobreza extrema y multidimensional, aspectos sobre los que se tiene ahora información muy precisa y comprensiva con base en los resultados del Censo Nacional Agropecuario, dado a conocer esta semana por el DANE. Las carencias incluyen deficiente infraestructura, bajo logro educativo, alto trabajo infantil, poco acceso a agua, pocas oportunidades de empleo productivo, altísima informalidad, falta de protección social, sobre todo en sus componentes universales o de piso de protección social y otras. Además, hay un amplio estrato de parcelas muy pequeñas o de predios pequeños y una falta de servicios de apoyo para un desarrollo rural integral. El resultado de estas carencias y situaciones es una insuficiente diversificación productiva y el colapso de las actividades de la producción agropecuaria en varios productos críticos. Además, todo esto emerge de alguna manera del censo o de los diagnósticos de la misión rural. La población del campo está envejeciendo porque una alta proporción de jóvenes abandona el campo por falta de oportunidades de empleo. Es por esto que tanto el Plan Nacional de Desarrollo como la Misión para la Transformación del Campo han propuesto una estrategia de inclusión productiva y han calificado a esta como el mayor desafío y un desafío que debe transitar de una visión asistencialista a una que convierta a las comunidades rurales en actoras de su propio desarrollo. Dos elementos son centrales para enfrentar con éxito este desafío. Uno, movilizar a las instituciones que atienden al sector rural con una masa crítica de recursos y esfuerzo para tener impactos realmente transformadores. Y dos, generar los diálogos y las concertaciones locales
entre los actores clave para formular y poner en práctica los proyectos de desarrollo local con un fuerte compromiso de las comunidades locales. En junio pasado, la OIT firmó un memorándum de entendimiento con 4 instituciones del Gobierno de Colombia, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el DPS y el SENA, con el objetivo de colaborar con algunos aspectos de los programas que estas instituciones están interesadas en promover, para promover oportunidades de inclusión económica, empleo productivo y trabajo decente en el campo. Estamos muy conscientes de los complejos retos que enfrenta Colombia en la transformación productiva y social del campo y también de la industria, y termino reiterando entonces nuestro compromiso con Colombia para trabajar en estos objetivos, así como en las otras tareas con las que hemos venido colaborando relacionadas con el fortalecimiento del respeto a los derechos laborales del país, con las políticas sociales. Muchas gracias por su atención, gracias a los que se han quedado, se han ganado el vino y nos vemos allá en el salón. Agradecemos su participación, doctor José Manuel Salazar. A ustedes también gracias por permanecer hasta el último momento. Los invitamos entonces de inmediato para que nos acompañen en el cóctel que ofreceremos en las terrazas de este claustro. Terminamos así este primer día de nuestra Asamblea General de Afiliados. Queremos recordarles que mañana la agenda inicia a las 9:30 de la mañana, pero por supuesto a nuestros afiliados la asamblea privada iniciará a las 8 de la mañana en el Salón Pegaso para quienes así lo necesiten. No olviden que para también acompañarnos en el cóctel deben presentar su escarapela. 9:30 mañana los esperamos nuevamente. Feliz noche y gracias por su compañía.